entonces a hablar hoy de asma bronquial y cómo podemos abordarlo con biopéptidos. Te agradezco a todos tu presencia y bueno, vamos a comenzar con la plática. Vamos a hablar del asma, que es una entidad clínica bastante bien reconocida, pero que no tiene una definición totalmente satisfactoria. Es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas a la que se asocia intensa hiperreactividad bronquial frente a estímulos diversos. Actuando conjuntamente, ambos fenómenos ocasionan la obstrucción bronquial reversible, que puede ser espontánea o terapéutica. Asma, históricamente, asma viene un poco de la etimología de la palabra, del griego, jadear, que significa dificultad respiratoria. El galeno, ya en el Imperio Romano, Galeno lo describió como crisis súbitas de falta de aire, ¿no? Trousseau fue el que mejor le hizo la descripción clínica, por supuesto muchos siglos después. Sabemos que el asma es un problema de salud tanto en México como en el mundo. En México es una de las 10 primeras causas de utilización de servicios de salud. La frecuencia se detecta generalmente en niños y está del 10 al 15% de niños en primarias. No existen datos de asma en adultos. El asma es un trastorno inflamatorio crónico de los bronquios y están involucrados diversas células y mediadores celulares, sobre todo las células cebadas, que son los mastocitos, eosinófilos, linfocitos T, macrófagos, neutrófilos y las células epiteliales. Bueno, la causa es de etiología desconocida, aunque bueno, se sabe que hay ciertos factores de riesgo que tienen que ver con lo genético, tienen que ver con cuestiones atópicas, con alérgenos, y se caracteriza por periodos de sibilancia, es decir, de diferente dificultad para el ingreso de aire que produce ciertos ruidos característicos. Esto está provocado por la disnea, opresión torácica y tos que se produce, y generalmente puede producirse también en la madrugada o a la noche. Hay una gran inflamación y una gran hiperreactividad bronquial. Puede dividirse en dos, básicamente, el asma alérgica o extrínseca, donde se conoce el alérgeno que precipita el ataque, se presenta en niños mayores de 5 años y adultos jóvenes, con antecedentes de atopía como rinitis alérgica, eczema, urticaria y aumento de hemoglobina E total en suero, generalmente tiene historia familiar de atopía. Y el asma idiosincrática o intrínseca no se puede identificar el alérgeno, no tiene historia familiar de atopía y tiene generalmente inmunoglobulina gen E normal. No es tan frecuente, pero se presenta en niños de menos de 5 años y adultos mayores de 40. Bueno, hay una hiperreactividad bronquial e inflamación de las vías aéreas como consecuencia de la inflamación. Claro, como consecuencia de la inflamación de las vías aéreas hay una hiperreactividad bronquial, justamente. Esta inflamación es responsable de todas las características del asma, el aumento de la hiperreactividad, el edema en las vías aéreas, la secreción excesiva de moco y la infiltración de células inflamatorias. Estimulando receptores beta adrenérgicos se produce broncodilatación, en este caso, lo que a través de la noradrenalina, pero estimulando receptores colinérgicos o alfa-adrenérgicos se produce broncoconstricción, cuando actúa la acetilcolina, receptores de acetilcolina. Las células inflamatorias responsables generalmente son los mastocitos, son las cebadas, eosinófilos, macrófagos, neutrófilos y linfocitos. Células epiteliales de las vías aéreas, por supuesto, intervienen en células nerviosas también. Los linfocitos lo que más aumentan son los Th1, que se agregan a interleuquina 2, y los Th2, que se agregan a interleuquina 3, 4 y 5. Los eosinófilos y los mastocitos activados contienen histamina, prostaglandina D2 y leucotrienos. Justamente los mastocitos, o sea, las cebadas, tienen superficie de receptores para inmunoglobulina E y produce la reacción alérgica con la desgranulación celular. El asma alérgica, los cambios patogénicos son, ingresa al antígeno. El antígeno, se le presenta justamente al tejido linfoide, los linfocitos y todo, y esto provoca aumento de inmunoglobulina E, estímulo del mastocito,
y aumento de mediadores como histamina, leucotrieno, factores quimiotácticos, bradiquinina y serotonina, que lo que hacen es aumentar la permeabilidad capilar y aumentar la contracción de las células musculares lisas. En cuanto a la patogenia, seguimos con la patogenia. Los mediadores químicos, como mencioné, son la histamina, eicosanoides, que son derivados del ácido araquidónico, factor activador y el factor activador de las plaquetas. La histamina, que es una broncoconstrictora, por eso, pero los antihistamínicos no ayudan en este caso. Los eicosanoides, como les decía, que son derivados del ácido araquidónico, son la ciclooxigenasa, las prostaglandinas, los tromboxanos, las prostaciclinas, leucotrienos, todas secretadas por mastocitos, basófilos y eosinófilos. Y el factor activador de las plaquetas es un proteína broncoconstrictor producido por monocitos, macrófagos, neutrófilos y eosinófilos. Y es un agente quimiotáctico de los eosinófilos. Los factores desencadenantes del asma, por un lado la alergia es el desencadenante más frecuente del asma bronquial. El asma puede estar relacionado con la ocupación, numerosas las profesiones relacionadas con el asma, que son en general ciertos trabajos donde se producen ciertos gases o ciertas sustancias que justamente pueden desencadenar una reacción inflamatoria en los bronquios. El ejercicio de hiperventilación puede provocar un broncoespasmo, por ejemplo, en los pacientes. Normalmente, sabemos que también el ejercicio es bueno para los pacientes asmáticos, pero de alguna manera, si hay un esfuerzo muy grande, puede producirse un broncoespasmo. Las infecciones también, es infrecuente que los enfermos asmáticos señalen el comienzo de su enfermedad a partir de infecciones de las vías aéreas superiores, infecciones muchas veces virales, que desencadenan, como pasa en las enfermedades autoinmunes, desencadenan la respuesta alérgica. Y las emociones y la personalidad, la hipnosis y la sugestión pueden provocar broncoconstricción. No es infrecuente que emociones fuertes desencadenen o empeoren las crisis de broncoespasmo en los pacientes. Y hay fármacos que también pueden provocar agravamiento del asma, como son los AINES y los beta-bloqueantes. Entonces, los estímulos más frecuentes que dan broncoconstricción son los alérgenos: polvo casero, polen, moho, lana, plumas, caspa de animal. Fármacos como aspirina, AINES, beta-bloqueantes que decíamos recién, sulfaminados. La contaminación ambiental con nitrógeno, ozono, por ejemplo, que estaba muy presente en la Ciudad de México con la contaminación y en otras ciudades muy contaminadas. Azufre también. Y los factores ocupacionales que le mencionaba, por ejemplo, sales metálicas y gases que se producen entre los plásticos, por ejemplo. Infecciones respiratorias también, con virus, que les mencionaba, como rinovirus, el virus de la influenza. Citomegalovirus también puede presentarse. Ejercicio es, como dije, es un precipitante común del ataque asmático de la broncoconstricción. El estrés emocional también aumenta o disminuye efectos adrenérgicos y colinérgicos. Los cambios inflamatorios que se observan son la descamación mucosa de algunas áreas, el engrosamiento de la membrana basal epitelial, la inflamación submucosa con eosinófilos activados y linfocitos Th2, hiperplasia de glándulas mucosas y también hipertrofia del músculo liso pulmonar. Bien. La fisiopatología, hay una reducción del diámetro de las vías aéreas, con contracción del músculo liso, congestión vascular, edema de la pared bronquial y secreciones espesas y pegajosas. Hay un incremento de la resistencia del flujo aéreo, producto de la disminución del volumen respiratorio forzado, se observa la disminución del volumen respiratorio forzado, hiperinflación pulmonar, incremento del trabajo respiratorio y desequilibrio de los volúmenes y alteraciones gasométricas. Pues suele haber hipoxemia e hipocapnia con alcalosis respiratoria. Los síntomas principales son la tos, la disnea y las sibilancias. Clínicamente el asma se clasifica como intermitente o persistente, crónica, atípica.
Hay, como dijimos, hiperreactividad bronquial, el paciente inhala concentraciones crecientes, si el paciente, bueno, en este caso se muestra que si el paciente inhala concentraciones crecientes de metacolina y se mide el volumen expiratorio forzado en un segundo, la concentración puede bajar el 20%, se llama PC20. Y hay ataques después del ejercicio en ambiente frío, sobre todo, ingesta de aspirina, que es lo que se llama el síndrome de Samter, que es asma con sensibilidad a la aspirina y pólipos nasales. El ataque asmático es extremadamente disnéico, ortopnéico y ansioso. Músculos accesorios de la respiración están activos, los pulmones están hiperinsuflados. Existen roncos sibilantes, es decir, ruidos bastante severos porque hay dificultades para el ingreso del oxígeno. El taquicardia y pulso paradójico, esputo escaso y viscoso. El estado de mal asmático es un ataque continuo durante horas o días sin remisión a pesar del tratamiento broncodilatador. Esto provoca signos de agotamiento, deshidratación, cianosis y gran taquicardia. La prueba de la función respiratoria, bueno, se hace una espirometría que evalúa la función de las vías aéreas y el volumen pulmonar y determina el grado de obstrucción, si hay hiperreactividad o reversibilidad. Los parámetros a considerar es básicamente el volumen expirado al primer segundo, es el BEF1, y la capacidad vital forzada y la relación entre ambos. El BEF1 es el 75%, en condiciones normales, 75% o más del volumen de aire que se expira forzadamente sale durante el primer segundo de la espirometría. Si los bronquios están obstruidos, la salida será más lenta y el BEF1 disminuirá. Y la relación entre el BEF1 y el CBF, la capacidad pulmonar forzada, digamos, el volumen pulmonar forzado, se considera que hay atrapamiento aéreo cuando esta relación aumenta por arriba del 80%. Y ahí hay una clasificación del asma que se produjo en el 2006, donde hay los 4 estadios que les mencionaba: leve intermitente, leve persistente, moderada persistente y severa persistente. Y hay diferentes síntomas o mediciones que se pueden hacer para evaluar esto. Por un lado, los síntomas de día, los síntomas de noche, el volumen expiratorio forzado y la variabilidad de este volumen, ¿no? Los síntomas en el día, cuando son menos de 2 días a la semana, se considera leve intermitente. Leve persistente es cuando son más de 2 días a la semana, pero menos de 1 por día. La moderada persistente es cuando se presenta diariamente. Y la severa persistente es cuando es continuo. En cuanto a los síntomas de noche, leve intermitente es cuando son menos de 2 noches al mes. Leve persistente cuando son 3 o 4 noches al mes. Moderada persistente cuando son más de 5 noches al mes. Y cuando es frecuente, es severa persistente. Cuanto al volumen expiratorio forzado, normalmente el leve intermitente va a tener, tanto el leve intermitente como el leve persistente, puede tener mayor o igual a 80, es decir, que no se sienta esta reducción tanto, pero si es moderada persistente ya está entre el 61 y el 80, y severa persistente es menos del 60. Y la variabilidad del FEM es menos del 20% en la leve intermitente, entre el 20 y el 30 en la leve persistente, y en la moderada persistente o severa persistente es más del 30%. La historia clínica es con episodios reversibles de broncoconstricción, evidencia de atopía, con una historia familiar positiva de alergia o asma. Esto es muy importante. Al examen físico, bueno, se observan, se valora, se escuchan los pulmonares, básicamente si tiene sibilancias, que a veces se escuchan directamente sin ningún tipo de aparato, se escuchan naturalmente, o roncus también, que son ruidos ya más severos que se dan por la obstrucción al pulmón. Se ve la radiografía del tórax, se ve hiperinsuflación. Hay que demuestra obstrucción reversible de la vía aérea. Se define como mayor al 15% de incremento de la BEF1 después de 2 disparos de un agonista beta-adrenérgico, como salbutamol, o la prueba de provocación de broncoconstricción con metacolina que hablamos al principio. En el esputo se encuentra, también se puede encontrar en los bronquios, eosinofilia,
y dosaje, y se dosa la IgE. También la IgE se puede dosar en sangre, ¿no? Los métodos diagnósticos inmunológicos: se puede hacer una prueba alérgica cutánea, es el método más sencillo, sensible y específico para corroborar una historia de alergia como factor desencadenante del asma. Bueno, la determinación de la IgE es, como le decía, en suero. Los valores de la IgE sérica superiores a 6 unidades internacionales por mililitro suelen considerarse normalmente altos. La determinación de la IgE es específica. La determinación de la IgE específica, los métodos más utilizados son radioinmunoanálisis y el enzima inmunoanálisis, se hace menos, digamos. La función pulmonar, el estudio de la capacidad ventilatoria, es fundamental para la valoración del enfermo asmático, ya que ofrece información objetiva sobre la gravedad de la enfermedad. Tratamiento. El tratamiento del asma tiene como objetivos: A, eliminar la sintomatología o disminuirla de manera que no entorpezca la actividad cotidiana del paciente, ni altere su calidad de vida relacionada con la salud. B, mantener una función pulmonar o cercana a la normalidad, prevenir las agudizaciones y, si ocurren, acortar su duración. De evitar al máximo los efectos secundarios de la medicación utilizando el menor número de fármacos y en las dosis mínimas que permitan alcanzar los fines antes señalados. La consecución de estas metas exige llevar a cabo una estrategia terapéutica estructurada sobre 3 puntos esenciales: la instauración de medidas preventivas, el empleo de la terapia farmacológica y la educación y participación del paciente en el tratamiento de la propia enfermedad. Yendo al tratamiento específico, puede brindarse oxigenoterapia, naturalmente. Se le pueden dar broncodilatadores, diferentes líneas que hay. Muchas veces se dan los betamiméticos, como el salbutamol, o la terbutalina, salmeterol y formoterol. Las metilxantinas se les da también, la teofilina y la aminofilina. Anticolinérgicos se le puede dar, ipratropio, oxitropio y tiotropio. Y las cromonas, cromoglicato disódico, nedocromilo sódico y ketotifeno. También corticoides: beclometasona, budesonida, fluticasona, prednisona, betametasona. Diferentes corticoides también podemos utilizarlos de manera crónica. Se pueden utilizar de manera crónica. También hay que ver cómo está el aumentado de la IgG. Hay la IgG, a veces se pueden usar antimonoclonales para bajarlo, que son omalizumab o rituximab, que son anti-IgE. Los pacientes con EPOC también hay que tenerlos en cuenta. Se le puede dar hidrocortisona o el roflumilast. Se le da broncodilatadores inhalatorios de salbutamol, muchas veces cuando tienen crisis sobre todo. Y nosotros lo que hacemos es darle dos lisados, digamos, biopéptidos de los lisados Bioneumon y Cerebro Plus. Generalmente las dos ampollas juntas en ayunas. Aquí vemos un poco cómo es entonces la fisiopatología del asma extrínseca y el asma intrínseca, un resumen. Tenemos la extrínseca, que se puede desencadenar por antígeno, polvo, polen o caspa. Esto aumenta la hemoglobina E, que libera agentes desencadenantes. Esto provoca un aumento de leucotrienos, histamina, prostaglandinas, agentes quimiotácticos, que van a inducir la contracción de la musculatura lisa pulmonar, vasodilatación, que va a provocar edema, secreción mucosa y eosinofilia. En cuanto a la intrínseca, es una antigénica, como dijimos, puede provocarse a veces por infecciones, contaminación, ejercicio, del frío también, y tiene un componente psicógeno. Esto aumenta el reflejo neurógeno vagal y puede llegar también a la contracción de la musculatura lisa. Esto muchas veces puede haber una combinación de ambas. Si bien predomina la extrínseca normalmente, a veces el reflejo neurógeno producido por alguno de estos factores puede inducir la liberación de agentes desencadenantes y poder desencadenar entonces la reacción, la hiperreactividad bronquial. Nosotros, con los biopéptidos provenientes de distintos tejidos como timo, ganglio, bronquio, pulmón, cerebro plus, actuamos en el sistema inmunológico, induciendo un fenómeno, digamos, antiinflamatorio, un comportamiento antiinflamatorio para reducir la inflamación justamente y lograr que se reduzca la inmunoglobulina E y los agentes desencadenantes, pero y también el pulmón para estimular
el tejido pulmonar, justamente todo lo que es los alvéolos, todo las células que están en el pulmón. Perdón. Y también el Cerebro Plus para poder de alguna manera influir sobre la parte psicógena y el reflejo neurógeno. Pero ¿qué son los péptidos? Para quien no conoce, si hay gente que hace mucho que viene trabajando con nosotros y sabe lo que son los péptidos, pero hay gente que se incorpora recién ahora y todavía no conoce bien de qué estamos hablando. Y los péptidos son la unión de dos aminoácidos, de dos o más aminoácidos, y a diferencia de las proteínas son mucho más pequeños y por lo tanto mucho más fácil de absorber por el organismo que necesita reestructurar sus células. Aquí a modo de ejemplo vemos las bolitas son aminoácidos, las proteínas son estructuras, como vemos acá, más complejas, pero los péptidos son estructuras más pequeñas, mucho más pequeñas. Los péptidos, entonces los péptidos, que son péptidos bioactivos, son secuencias de aminoácidos que ejercen determinadas actividades biológicas tras su liberación mediante hidrólisis química o enzimática. Generalmente son péptidos de pequeño tamaño, de 3 a 20 aminoácidos, liberados durante el proceso industrial de los alimentos o durante la digestión. Los péptidos, ¿cómo actúan los péptidos? Bueno, hay receptores en la membrana celular que justamente tienen especificidad por estos péptidos. Estos péptidos interaccionan con estos receptores desencadenando dentro de una respuesta intracelular a través de lo que llamamos el segundo mensajero. Ahí hay un estímulo en general sobre el ADN, sobre algún gen, que puede ser que incremente la replicación, por ejemplo, de la célula, logrando la recuperación, digamos, de la recuperación del tejido, pero también puede inducir la síntesis de ciertas proteínas, que lo que van a hacer es mejorar el estado del paciente. En este caso, por ejemplo, puede ser que a veces influya sobre un mecanismo intracelular que se llama inflamasoma, que lo veremos brevemente en alguna diapositiva, donde el inflamasoma es el que desencadena, es el mecanismo molecular que desencadena la inflamación general. En este caso, entonces, si conseguimos que se inhiba algún gen del inflamasoma, vamos a lograr inhibir este mecanismo y por lo tanto la inflamación va a bajar. ¿Cómo se obtienen estas proteínas? Se obtienen a través de un proceso que se llama hidrólisis enzimática, en el cual sometemos a enzimas a un tejido que generalmente es un tejido animal o vegetal. En este caso animal, por ejemplo, podría ser el timo, de pulmón o de cerebro, y en presencia de esta enzima en un medio líquido logramos que esta proteína de alguna manera se procese para obtener moléculas más pequeñas, que son los péptidos de bajo peso molecular. Dipéptidos, péptidos de bajo peso molecular y aminoácidos libres. Acá en este ejemplo vemos cómo partimos de una proteína nativa y se la somete entonces al proceso de una determinada temperatura, un determinado pH, un tiempo determinado, al cual se lo somete a una enzima proteolítica, y la enzima lo que hace es cortar esta proteína en diferentes péptidos para obtener nuestro hidrolizado o lisado con péptidos de bajo peso molecular, con alta bioactividad. Entonces, lo que ocurre es que partimos de una proteína que está acá en el esquemita y la hidrólisis enzimática lo que hace es cortar en determinados puntos, y ahí se liberan los péptidos que estamos mencionando, péptidos bioactivos que estaban encriptados dentro de esta molécula de proteína. Y entonces hay péptidos específicos para determinadas patologías. En este caso vamos a hablar de una combinación de péptidos, que son péptidos, que es el bioneumón, que son péptidos provenientes de hidrolizados de pulmón, timo y músculo. Y es utilizado para fortalecer, equilibrar el sistema inmunológico y el equilibrio del aparato respiratorio. No hay trabajos científicos que hablan justamente de estos péptidos que actúan como coadyuvante en la inmunoterapia específica en el asma extrínseca, dando una mejoría clínica con reducción de inmunoglobulina E
y aumento de hemoglobina A, IgM y IgG. Hablamos del timo. El timo es una glándula que pertenece al sistema inmunológico, que lo que hace es madurar, en el timo maduran los linfocitos T. Sabemos que los linfocitos se generan en la médula ósea, y los linfocitos B quedan en la médula ósea, los prolinfocitos B van a madurar dentro de la célula ósea y transformarse en linfocitos B, que van a ir a los órganos linfoides secundarios, como el ganglio linfático. En cambio, los prolinfocitos T, lo que van a hacer es migrar al timo, que es donde van a madurar y transformarse en linfocitos T. Y ahí van a migrar, una vez maduros, a los ganglios linfáticos. Ya hemos hablado en general del timo. Quien no nos ha visto, cómo tenemos grabada la plática, y seguramente ofreceremos alguna nueva sobre cómo es el mecanismo del hidrolizado de timo para poder actuar sobre el sistema inmunológico. Y sabemos que, bueno, que el timo nos ayuda a combatir, digamos, las células tumorales o las células infectadas por virus también, bacterias, hongos, a través de los anticuerpos. Pero también un punto importante es que el hidrolizado de timo estimula una célula madre precursora que va a generar ciertos linfocitos T, que son los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores tienen como función justamente modular el sistema inmunológico, evitar que la reacción inmunológica sea exagerada, esté exacerbada. Y lo hace a través, bueno, de ciertos mecanismos que permiten liberar ciertas citoquinas, como la interleuquina 10, que es una citoquina antiinflamatoria, y que lo que va a hacer justamente es regular toda la respuesta inmunológica cuando está exagerada. Si tenemos exagerado la cantidad de linfocitos T, citotóxicos auxiliares, o tenemos aumentado los natural killers exageradamente, lo mismo la actividad de los linfocitos B, la interleuquina 10 lo que va a hacer es reducir esta actividad de manera de equilibrar. Justamente estas propiedades del hidrolizado de timo es lo que hace que podamos regular entonces un mecanismo inflamatorio aumentado, como pasa en el asma, donde hay una hiperreactividad bronquial con aumento de citoquinas y de ciertos mediadores químicos. La función entonces del hidrolizado de timo es esa, justamente inhibir esto. Claro, esto se produce a través de diferentes péptidos que lo que hacen es, en algunos casos, aumentar la protección antimicrobiana, aumentar la protección antiviral, pero también a través de los linfocitos T reguladores, lo que hace es lograr, digamos, un control de la alergia y de la inflamación. Y es muy importante entonces que estos linfocitos T reguladores se encuentren activos, sanos, y que permitan justamente la modulación del sistema inmunológico. Normalmente, muchas veces pasa que justamente hay bajos niveles de péptidos como la timosina alfa, y esto hace que haya un aumento de linfocitos B proinflamatorios, por ejemplo, y una reducción de los linfocitos B regulatorios. Si le administramos, como en este caso a través de los biopéptidos de timo, vamos a lograr que se produzca una reducción de los linfocitos proinflamatorios y un aumento de los linfocitos regulatorios. Esto viene prácticamente desde los macrófagos. Existen macrófagos proinflamatorios y macrófagos regulatorios. Es muy importante que tengamos una buena cantidad de macrófagos regulatorios, porque estos macrófagos lo que van a permitir es justamente mantener la inflamación controlada, el sistema inmunológico controlado. Y esto también se lo hace, como dijimos, a través de linfocitos regulatorios, linfocitos T regulatorios como el FOXP3, que normalmente, bueno, están estimulados por ácido retinoico, transforming factor beta, entre otros, y lo que van a agregar son interleuquina 10, transforming factor beta y galectina 1. Si estas células están saludables, vamos a estar en un paciente saludable que no tiene exagerado sistema inmunológico, pero hay momentos donde realmente se reduce, estas células están en baja cantidad,
o no están lo suficientemente activas, se produce inflamación. Y hay una débil regulación inmunológica. Entonces esto produce un aumento de la reactividad del sistema inmunológico. Al mismo tiempo, existen otros péptidos presentes, por ejemplo, en pulmón, como es el péptido intestinal vasoactivo, que va a intervenir en lo que llamamos el inflamasoma. El inflamasoma es un mecanismo que los mencioné hace un ratito, a través de donde se estimulan por cierto como lipopolisacáridos o algunos antígenos externos, se estimula una cadena, fíjense, está la membrana celular, acá está el citoplasma, y se une, por ejemplo, ciertos lipopolisacáridos al receptor de la membrana y van a desencadenar una respuesta dentro de la célula a través de diferentes proteínas. Estas proteínas van a ir hasta el gen y van a estimular la expresión génica de otras proteínas, que son las proteínas que van a integrar el inflamasoma. El inflamasoma, entonces, lo que va a hacer es generar una respuesta que va a aumentar la inflamación. Pero si nosotros le suministramos algunos péptidos, como este péptido intestinal vasoactivo, lo que se va a producir es una respuesta intracelular con aumento de AMP cíclico que va a inhibir al inflamasoma. Las distintas vías, los distintos pasos del inflamasoma los va a inhibir de manera que va a lograr que se reduzcan las especies de reoxidantes de oxígeno, el inflamasoma se inhiba y por lo tanto va a haber una menor inflamación. Bueno, el aparato respiratorio, justamente estos péptidos lo que producen es vasodilatación, regulación de la permeabilidad vascular, protección de las células alveolares contra injurias. En el epitelio bronquial van a estimular la motilidad ciliar. Los macrófagos se van a inhibir las citoquinas inflamatorias. Los mastocitos van a inhibir los mediadores químicos, justamente lo que buscamos, que esos mediadores químicos, las prostaglandinas, los glucotrienos, se inhiban. Se va a regular la secreción de mucos y se va a inhibir las macromoléculas de liberación en el pulmón, digamos. Se va a suprimir la proliferación de células musculares lisas del pulmón, y esto evita la broncoconstricción. Y se regula la diferenciación y promoción de linfocitos TH2, de respuesta de linfocitos TH2. Esto lo que hace, que es lo que vemos acá en estos cortes histológicos, acá tenemos en un experimento en ratas. Este es el tejido pulmonar sano, que se ven perfectamente todos los alveolos pulmonares. No hay infiltrado celular. Cuando se provoca una inflamación, fíjense cómo se infiltra todas las células, y esto justamente lo que hace es dañar los alveocitos, fundamentalmente. Si nosotros le damos el hidrolizado de timo, lo que vamos a lograr es que esto se inhiba, como vemos aquí, y sí, va a haber un poco de inflamación todavía, pero mucho menos, y el tejido se va a parecer mucho más a un tejido sano que a un tejido pulmonar inflamado. Al mismo tiempo, lo que brindamos también son neuropéptidos a través del lisado del Cerebro Plus, que estimulan la neuroplasticidad, la neurogénesis y la neuroprotección. Se utilizan las afecciones nerviosas como estrés, ansiedad, angustia. En asma bronquial lo utilizamos para equilibrar el componente nervioso y psicogénico. Vamos a ver algunos casos clínicos. En este caso, bueno, justamente en este caso, es un paciente masculino de 57 años que consulta porque es derivado por broncoespasmos e infecciones respiratorias recurrentes con astenia importante. Es un asmático de larga data, medicado con teofilina, 300 miligramos, salbutamol y dexametasona. Al examen físico presenta roncus y sibilancias bilaterales a predominio del pulmón derecho, con tos productiva. El resto del examen sin particularidades. El laboratorio que le pedimos tiene glóbulos blancos aumentados, tiene la proteína C reactiva aumentada, habla un poco de la inflamación, tiene un anticuerpo antimicoplasma positivo. Esto puede tener que ver también con el desencadenamiento del asma o no, eso es difícil de saber.
Y la hemoglobina E que hablábamos está en 550, cuando lo normal es hasta 100. Nosotros le damos entonces, le damos Bionumon, claritromicina y redoxona, que es la combinación de vitamina A y vitamina C. Esta combinación de vitaminas nos permite también mejorar la modulación del sistema inmunológico. Hay una buena evolución al mes siguiente con disminución de sibilancias, afebril, continuamos con Bionumon entonces y redoxona, y ahí pedimos laboratorio de control, que lo trae a fin de mes, a fin del mismo mes, con buena evolución, sin sibilancias, con buena entrada de aire bilateral, con disminución de la astenia, glóbulos blancos ya se están normalizando, la PCR está bajando. El anticuerpo antimicroplasma baja también. Y ahí empezamos a bajar la dexametasona y la teofilina. El resto igual. El paciente vuelve 2 meses después con buena evolución, sin nuevos episodios de broncoespasmo, sin astenia. Acá íbamos también el laboratorio, el PCR también estuvo bajando y el dosaje de inmunoglobulina E, como vemos, está en 100. Ya se ha normalizado. Ahí suspendemos la dexametasona y la teofilina la bajamos a 50 y suspendemos el salbutamol. Continuamos solamente con Bionumon y el redoxón A. Bueno, el mes siguiente no, esto fue varios meses después. Esto fue como 4 meses después. El paciente vino asintomático, sin episodio de broncoespasmos, sin astenia, con un examen físico negativo, es decir, sin ningún detalle. Se ve el laboratorio, lo más significativo, el hemoglobina E en 44, el resto también normalizado. Suspendemos la teofilina, continuamos con Bionumon y reducción. Y el paciente vuelve 2 meses después, asintomático, sin repetir desde el comienzo el tratamiento de broncoespasmos, manteniendo similares valores del último laboratorio, se indica control 6 meses después. Como vemos, pudimos resolver en este caso, pudimos resolver el asma de larga data, paciente que tenía muchos problemas, permanentemente sibilancia, permanentemente tenía un asma persistente muy seria, con infecciones recurrentes, y lo pudimos resolver. Obviamente el tratamiento no es tan corto, y lógicamente, normalmente en estas patologías crónicas, que si no tiene una cura definida, sabemos que podemos revertir el cuadro, pero no estamos seguros si realmente lo podemos curar. Entonces, lógicamente el tratamiento puede prolongarse, podemos hacer tratamiento de mantenimiento. Bueno, el siguiente paciente es un varón de 31 años que consulta por broncoespasmos a repetición de larga data relacionado con infecciones recurrentes, un atópico con antecedentes familiares de cuadros similares, niega diabetes, hipertensión arterial u otra patología. Al examen físico hay una disminución de entrada de aire bilateral con sibilancias difusas, secreciones bronquiales altas, correcto de examen sin particularidades. La medicación, bueno, se hacen evaluaciones con salbutamol, 20 gotas cada 12 horas, prednisona y teofilina. El paciente vuelve 10 días después, sin cambios significativos, sintomáticamente igual, con el laboratorio que le pedimos, y ya nos encontramos con que, fundamentalmente con que la inmunoglobulina E está en cerca de 600, 199 contra el valor normal que es de 100. Ahí damos entonces Bionumon, damos Cerebro Plus en este caso, damos vitamina C y vitamina A, el resto continúa igual. El paciente vuelve ya al mes siguiente con buena evolución, disminución de broncoespasmos en intensidad y en frecuencia. Al examen físico persisten algunas sibilancias aisladas, el resto sin particularidades. Ahí disminuimos la prednisona a 10 miligramos por día y la teofilina a 150 miligramos por día, el resto igual. Un mes después el paciente viene con buena evolución, sin broncoespasmos en las últimas 2 semanas, el examen físico sin sibilancias, con buena entrada de bilateral. Ahí bajamos la prednisona, 5 miligramos por día, suspendemos la teofilina, las nebulizaciones hacemos 10 gotas cada 12 horas, el resto igual. Y el paciente vuelve al mes siguiente con buena evolución, sin broncoespasmos, con examen físico normal. Suspendemos prednisona, la nebulización la dejamos SOS, y continuamos con Bionumon, en este caso, no es Fiortron, Cerebro Plus, vitamina C y vitamina A. Eso solicitamos el laboratorio de control.
El paciente al mes siguiente viene con buena evolución, sin broncoespasmos, restos sin particularidades. El laboratorio, cuando nos encontramos también que la hemoglobina E, que era lo más significativo de todo, está en 140, cuando había comenzado en 600. Realmente un cambio muy importante. Tratamiento igual. El siguiente mes seguimos con lo mismo. El paciente no repitió más broncoespasmos. Refiere que la semana anterior presentó cuadro de congestión nasal y dolor de garganta, pero que se automedicó con ibuprofeno y con eso mejoró. A pesar del cuadro gripal, no realizó broncoespasmos. Seguimos con el mismo tratamiento. Vemos que el paciente mejora. Y la tercer paciente que les quería mostrar es una paciente mujer de 42 años que consulta por asma, mal asmático, es decir, realmente muy intenso. Esto con antecedentes de asma de la infancia, obesa, con insuficiencia venosa, con episodios de erisipela en ambos miembros inferiores. Al examen físico encontramos que el aparato respiratorio presenta sibilancias bilaterales, roncus difusos, secreciones bronquiales altas. El aparato cardiovascular hemodinámicamente está estable, la frecuencia es de 105 por minuto, con 100 pulsaciones por minuto. El aparato locomotor se encuentra con positivo 2 cruces y reflejos conservados. El peso de 147 kilos. La medicación que trae es deltisona, beta de 60 miligramos por día, teofilina 600 miligramos por día, salbutamol 15 gotas cada 6 horas y alprazolam 4 miligramos por día. Lo que se le indica es Bionumon, 2 frascos por día. Se le da también un nebulizado bacteriano, que es el hormonal, que no es nuestro, no lo manejamos nosotros, se consigue en farmacias, que es una especie de superantígenos como para, de alguna manera, estimular el sistema inmunológico a través de ciertos antígenos provenientes de bacterias, fundamentalmente. Se lo da durante 10 días y luego se suspende. Luego entonces le damos también la vitamina, como vimos antes, vitamina A y vitamina D, con dieta depurativa, aumentando el consumo de vegetales, reduciendo las grasas, las carnes y los azúcares refinados, y el resto igual tratamiento. El laboratorio con el que empieza es con una IgE altísima de 800, como vemos aquí. Es prácticamente lo más importante, más característico de este paciente. Al mes siguiente el paciente viene con buena evolución, con disminución ya de frecuencia de crisis asmática. Recordemos que siempre decimos que al primer mes se ven ya los efectos y efectivamente, normalmente al primer mes se ve que el paciente va mejorando paulatinamente. En este caso, reduce las crisis asmáticas. La paciente consultaba cada tercer día el servicio de emergencias, quien le suministraba en las crisis de examentación intramuscular y nebulizaciones con salbutamol. Para esta fecha, la paciente solicitaba el servicio de emergencia una vez por semana. Y entonces nosotros disminuimos ahí la deltisona a 40 miligramos por día, la teofilina a la mitad. El paciente vuelve, son 3 meses después, con buena evolución, con crisis cada 15 días, refiere a la paciente sentirse bien, ahí disminuimos la deltisona a 20 miligramos por día, la teofilina hacia la mitad también, 150, el resto continúa y el salbutamol SOS. El laboratorio nos muestra que la IgE se redujo a 370 de los 800 que estaba al principio. 2 meses después la paciente vuelve con buena evolución, refiere no haber presentado crisis asmáticas en este último mes y se muestra de mejor ánimo. Ahí disminuimos entonces la deltisona a 10, suspendemos la teofilina y no hubo necesidad del salbutamol. El resto continúa igual tratamiento. Luego de 3 meses vuelve la paciente, que en estos meses no presentó crisis asmática, logró disminuir de peso a 142, y refiere haber estado 2 semanas atrás con dolor de garganta y tos, pero sin broncoespasmo. Y ella remite que solamente sentía algunas sibilancias. Ahí suspendemos la deltisona, le indicamos a la paciente que la tome cada tercer día por una semana y después suspenderla totalmente. 2 meses después la paciente ya vuelve con buena evolución, no 2 meses, no, son 5 meses después, vuelve la paciente con buena evolución, no presentó más broncoespasmos y siguió disminuyendo de peso. Ahora pesaba 93 kilos. Fíjense, de más de 140 que pesaba, ya está en 93.
El laboratorio, lo más importante, la inmunoglobulina E clase está normal, 110, la IgE. Y ahí continuamos solamente con Bioneumon y reducción. 6 meses después, la paciente continúa asintomática y sigue disminuyendo de peso a 88 kilogramos. Luego vuelve a control otros 6 meses después, asintomática, con disminución de peso a 70 kilogramos, menos de la mitad de lo que pesaba al principio. Y luego, 4 meses después, 5 meses después, vuelve sin haber presentado broncoespasmos, pesando 68 kilos, sin tomar medicación. Ahí la inmunoglobulina E está normal. Como vemos en este caso, realmente se resolvieron casi dos pájaros de un tiro. Por un lado, el asma, que se ve que estaba muy relacionado con la obesidad que sufrió el paciente por no poder realizar ningún tipo de actividad y no poder llevar una vida normal. En este caso, la paciente mejora mucho su asma y como consecuencia de ello también puede empezar a llevar una vida normal y poder reducir su peso a un peso, digamos, a un peso dentro de lo que es el índice de masa corporal normal, digamos. No en porcentaje de obesidad ni sobrepeso. Bueno, eso es lo que le quería mostrar hoy y bueno, estoy abierto para las preguntas. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Gracias por la información y muy claro todo. Quiero preguntarle, en el caso de las personas, a una chica en embarazo, ¿habría algún problema o alguna contraindicación que utilizara alguno de estos lisados? No solamente me refiero al Neumón que hoy habló usted y el Cerebro Plus, sino ¿habría una contraindicación con algún otro péptido? No, no hay contraindicaciones. En general, durante el embarazo, como se trata de biopéptidos naturales que de alguna manera no se depositan en el organismo, no hay un efecto tóxico, no produce efectos secundarios y se eliminan de manera natural dentro de lo que es el metabolismo nitrogenado, no producen ningún efecto así en pacientes embarazadas. Ok, correcto. Gracias, doctor. Yo, doctor, buenas tardes. ¿Podría repetir la dosis, por favor, ¿cómo fue? De los péptidos. Y nosotros en este caso en el asma utilizamos un frasco de Bioneumon, un frasquito entero de Bioneumon antes del desayuno y lo combinamos muchas veces con cerebro, en este caso, durante un periodo mínimo de 3 meses, que como vemos, si los pacientes son asmáticos de larga data, obviamente que nos lleva más, entre 6 meses y un año, poder revertir completamente el cuadro. Ok, pero siempre es antes del desayuno, los dos. Siempre es antes del desayuno, los dos. Sí, los pueden mezclar los dos en un poquito de agua y ahí se toma directamente, sí. Ok, gracias. Gracias. En pacientes con rinitis alérgica también se puede usar Bioneumon, o qué peptona. Sí, se puede usar Bioneumon también, porque también tiene un componente, como sabemos, se puede usar Bioneumon o timo solo directamente, porque bueno, lógicamente también está el componente de las vías aéreas, pero con cualquiera de los dos funciona muy bien y se revierten la rinitis, sí. El tiempo que se puede usar, que también pregunta, como vemos nosotros hacemos tratamientos prolongados, depende de cuánto tiempo demora en resolverse. Y bueno, yo utilizo de base por lo menos un tratamiento de 3 meses. Y luego vemos, ya a las 3 meses una rinitis tendría que haberse resuelto y posiblemente la podemos suspender el tratamiento. Pero bueno, no hay un límite de tiempo, si hace falta más tiempo que el paciente para que resuelva completamente el cuadro, incluso para evitar que recidive, se puede estar 6 meses, un año tranquilamente. Doctor, ¿sería la misma dosis en niños? En niños mayores de 2 años, sí. Cuando son menores de 2 años, generalmente damos media dosis de adulto. Ok, gracias. Doctor, quisiera hacerle otra pregunta.
No es sobre el tema que hoy habló, pero me gustaría, aprovechando que tenemos su presencia, Sí, en el claro. caso de los lisados, tengo una paciente que tiene insuficiencia renal, estadio 3 a estadio 4, estamos por allí, está tomando ahorita el lisado RN. Veo que en las posologías manejan ustedes el RN junto con colágeno músculo o lisado de vejiga. Mi pregunta es, ¿en qué casos se utiliza con colágeno músculo? ¿En qué casos con lisado de vejiga? Bueno, buena pregunta. Normalmente lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, vejiga, bueno, obviamente depende cuánto si está orinando la paciente, obviamente, si tiene dificultades para orinar, se puede agregar vejiga, normalmente. Y el lisado de colágeno músculo es un reforzador general, que lo podemos dar en cualquier momento para reforzar el organismo en general. Ese es un poco el objetivo de combinarlo con ambos, digamos. No cumple una función específica, sino lo que hace es reforzar el organismo. Eso es Ok, básicamente. Y cuando tiene entonces, problemas para orinar, normalmente sí le agregamos vejiga. ok, correcto, muy bien, gracias, doctor. Entonces, en este caso, en el caso de ella que no tiene esa dificultad, podríamos entonces mejor administrar el factor de transferencia. El factor de transferencia se puede administrar siempre, obviamente, pero no está, depende del origen de la patología renal. El factor de Claro. transferencia, como sabemos, siempre está indicado en patologías del sistema inmunológico. Y si queremos mejorar el sistema inmunológico, o si tiene algún componente inmunológico, alguna autoinmunidad o algún tipo de reacción inflamatoria, digamos, aumentada, podemos utilizar el factor de transferencia. Lo va a ayudar en eso, no en sí en la recuperación del riñón. Ok, bien, entonces solamente continuamos con el renal y colágeno músculo, entonces sería su indicación. Por Sí, poder sí, combinarlos podría ser, ¿verdad? sí, 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 estaría bien ahí. Correcto, Cualquier cosa, estamos en contacto, me avisa cómo va el paciente, la paciente. correcto. Gracias, doctor. Hola, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Paula. Yo quiero compartir un, un caso con una paciente. Ella, a la inversa del caso que usted presentó de sobrepeso, esta paciente demasiado delgadita, muy petit, le costaba trabajo el respirar porque no tenía mucho espacio, sus pulmones estaban como apretados. Y a mí me dio muchísimo resultado, efectivamente, este tratamiento que usted menciona, timo cerebro y bioenemón, pero yo agregué músculo colágeno con unos Claro, resultados está bien. maravillosos porque decía que no encontraba ropa incluso porque era tan pequeña y después de ese tratamiento tuvo la oportunidad como no de subir de peso, no, sino de abrir, de expandir un poco el área pulmonar y los resultados fueron maravillosos. Sí, sí, está muy bien. Sí, es una buena indicación, porque generalmente muchas veces nosotros combinamos, como le comentaba la doctora Cisneros recién, combinamos el colágeno músculo, que es un poco el producto de base, ¿no? Que es un revitalizante general, la verdad, que nos ha servido de mucho para coadyuvar con el resto de los productos. Sí, en esos casos, por ejemplo, sí, es muy importante. Muchísimas gracias, doctor. Muchas felicidades, No, como gracias a usted siempre, por de su verdad. aporte. Una No sé, hay preguntas en el chat o preguntas que quieran hacer oralmente. En el caso de POC podemos utilizarlo. Ahí podemos utilizarlo, obviamente que es más complicado el EPOC porque el EPOC ya tiene un componente que tiene cierto grado de irreversibilidad porque ya tenemos fibrosis a nivel pulmonar. Lógicamente sí podemos mejorarlo en la medida en que quede todavía
tejido. Lo que vamos a ayudar sí mucho es reducir la inflamación. Esto va a permitir ingresar mayor cantidad de aire, y si todavía el pulmón no está completamente fibrosado, nos va a permitir también mejorar un poco el tejido y revertir de alguna manera la patología. Para una persona de 90 años que siempre está con flema, de Moncayo pregunta, yo utilizaría el Bionumon justamente para las dos cosas, un poco para reducir la inflamación, reducir las flemas. Sin duda lo va a lograr con el Bionumon, va a mejorar mucho y va a estimular la función pulmonar. ¿Alguien tiene un frasco de timo? Pues lo podría tomar si tiene alguno más. Uno puede tomarlo, lo que pasa es que en general un frasquito de timo no va a tener un gran efecto. Es decir, siempre lo va a ayudar, pero como siempre decimos, los lisados empiezan a hacer efecto alrededor del mes. Un mes de tratamiento es lo mínimo que nosotros recomendamos, aunque lógicamente el tratamiento de 3 meses siempre es mucho mejor. Preguntan también complicaciones de COVID. Sí, para complicaciones de COVID nosotros estamos utilizando Bionumon y timo y factor de transferencia. Eso es el arsenal que estamos utilizando para el COVID, para mejorar a los pacientes. También podemos utilizar el extracto de hongos Caicifú, que también nos ayuda al sistema inmunológico, y esto nos permite también mejorar a los pacientes. Para complicaciones de COVID lo podemos hacer, incluso para recuperar, por ejemplo, pacientes que todavía presentan algunas secuelas, o mismo el COVID persistente. El COVID persistente es una condición que en general se prolonga alrededor de 4 o 6 meses o a veces más, de pacientes que a lo mejor no tuvieron tantas complicaciones durante el COVID, pero siguen presentando complicaciones, algún tipo respiratorio, a veces de tipo cardiovascular, y depende qué tipo de complicación tenga o qué tipo de síntoma tenga, podemos abordarlo con diferentes tipos de lisados. Para complicaciones pulmonares, sin duda, el Bionumon y el timo son los indicados. Pérdida del olfato y gusto en ocasiones, eso obviamente, dice la terapeuta Leticia Arias, sí, eso se produce mucho en el COVID. Nosotros sí, en ese caso también, básicamente lo que se le da es timo en esos casos, porque generalmente la pérdida del olfato y del gusto tiene que ver con la inflamación, y le damos básicamente timo. A la doctora Angélica pregunta: en paciente post-COVID, asma no recibe ciertos impulsos nerviosos en el cuerpo. Ahí recomendamos el lisado de Cerebro Plus. El lisado de cerebro nos va a ayudar a regular el sistema inmunológico, porque tiene neuropéptidos que lo que hacen es estimular la neurogénesis y equilibrar el sistema nervioso. En este caso nosotros utilizamos Cerebro Plus, que es un complemento que utilizamos para muchas patologías, porque bueno, obviamente sabemos que la relación del sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico es muy estrecha, por eso hablamos de psiconeuroinmunoendocrinología, y entonces en casi todas las patologías normalmente sí le agregamos Cerebro Plus, porque siempre hay un componente nervioso importante, y en estos casos que hay complicaciones nerviosas, porque también hay trabajos que indican que el virus del COVID también provoca daños a nivel nervioso, también es indicado. El COVID es muy complejo, es muy complicado porque no solamente te ataca, como sabemos, al aparato respiratorio, sino que puede atacar prácticamente a casi todos los sistemas. Es decir, puede haber repercusiones a nivel circulatorio, sabemos que hay trombosis, sabemos que hay coagulopatías, sabemos también que puede haber afecciones a nivel renales, a nivel cardiovasculares, y por supuesto a nivel nervioso hay trabajos que hablan justamente de que se afectan. Y entonces en ese caso nosotros sí recomendamos el Cerebro Plus.